¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Comenzaremos, por favor, nuestra clase de auxiliatura. Hemos iniciado la sesión a las 6:20, entonces 10 minutos hemos esperado para que todos los compañeros, todos ustedes puedan ingresar a la sesión. ¿Listo? Entonces, como les había mencionado más antes, esta será nuestra primera sesión. Va a durar unos 30 minutos el avance. Luego les voy a mandar otro link para que puedan conectarse, ¿no? Y hasta donde las sesiones que sean necesarias para poder resolver el problema, ¿no? Ahora en esta clase vamos a resolver un problema vamos a seguir con momentos de inercia. En este caso he planteado un ejercicio muy parecido a lo de su práctica del ingeniero, ¿ya? Para poder ayudarles de alguna manera. Entonces, he planteado un ejercicio parecido a la práctica del ingeniero, ¿ya? Entonces, resolveremos el ejercicio. Entonces, este viene a ser el ejercicio de acá. Antes, mencionarles, por favor, que cualquier consulta que tengan, compañeros, cualquier consulta que tengan, pues simplemente me interrumpen, ¿ya? No tengan miedo, me interrumpen, me pueden preguntar y yo les voy a responder, ¿ya? Entonces, sin miedo, pregunten. Ejemplo, entonces me dice este de acá, para la siguiente figura compuesta determinar los momentos de inercia principales. Es lo que generalmente pide el ingeniero en el examen, ¿no? Para una figura compuesta determinar momentos de inercia principales. Para llegar a esto, a los momentos de inercia principales, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir una serie de pasos para poder determinar, ¿no es cierto?, para poder determinar los momentos de inercia principales. Vale decir, tenemos que calcular el área, el centroide de la figura compuesta, los momentos de inercia centroidales
el ángulo de rotación para ejes principales y finalmente los momentos de inercia principales. Entonces, como verán, es un camino largo, ¿ya? Entonces, en el cual tienen que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Con sumo cuidado. A ver, entonces, esta es nuestra figura del día de hoy, ¿ya? Esta es nuestra figura del día de hoy. Fíjense, a simple vista no parece nada complicado, ¿no? Nada complicado. Pero a ver, se vuelve un poco larguito en el desarrollo, se vuelve un poco larguito, cosa que nosotros tenemos que tener sumo cuidado al aplicar las ecuaciones y al meter datos a la calculadora para poder determinar, ¿no?, los resultados. Entonces es un poco larguito. Entonces, fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no?, de una base de 30 centímetros, una altura de 16 centímetros, ¿no? Este 16 de acá, esta altura se repite acá, ¿no es cierto? Se repite acá. La altura del triángulo es igual a 16 centímetros, ¿no es cierto? La longitud inclinada es 50 centímetros. El espesor de este, vale decir, de este rectángulo es 10 centímetros, ¿no? El espesor es 10 centímetros. Entonces, con esos datos yo tengo que poder determinar los momentos de inercia principales, ¿no? Cualquier consulta, nuevamente les repito, para su práctica de línea me interrumpen nomás. Ya, entonces continuaremos, vamos con la solución. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que identificar de cuántas figuras se va a componer, ¿no?, nuestra figura compuesta. En realidad vamos a ver la conformación de la figura compuesta, ¿ya? Entonces, fíjense que acá nuestra figura compuesta, nosotros la podemos obtener esta figura compuesta sumando las siguientes figuras, ¿no? Un triángulo rectángulo que va a ser nuestra figura número 1, este de acá, ¿no?, de base 30 y de altura 16, y a eso yo tengo que sumarlo este paralelepípedo, ¿no?, de acá, de una distancia inclinada de 50 centímetros, una altura de 16 centímetros y un espesor del rectángulo de 10 centímetros, ¿no?, de 10 centímetros de acá. Entonces, mediante estas dos figuras se va a componer, ¿no es cierto?, esta figura compuesta. Yo tengo que analizar estas dos figuras. La figura 1 no hay problema, ¿no? No hay problema con la figura 1. Para hallar el centroide, momentos de inercia centroidales, etcétera, tengo en tablas esta figura, ¿no?, para poder determinar los valores. Lo que sí es un poco complicado es la figura número 2, ¿no es cierto? Eso sí es un poco complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar nuestra figura número 2, ¿no es cierto? Vamos a analizar en ejes locales esta figura número 2 y a partir de las propiedades en ejes locales, lo que vamos a hacer es llevarlo a ejes globales, ¿ya? Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta. Primero vamos a analizar en ejes locales y luego vamos a llevarlo a ejes globales para poder meter a la fórmula para calcular los momentos de inercia centroidales y posteriormente los momentos de inercia principales, ¿ya? Entonces, pasaremos a hacer el análisis de nuestra figura número 2. Análisis de propiedades de la figura número 2 en ejes locales, ¿ya? En ejes locales. Antes de continuar, tal vez alguno dirá, si yo acá trazo una perpendicular y acá también trazo otra perpendicular, entonces se van a generar una figura, 2 que va a ser el rectángulo, 3 que va a ser este triángulo rectángulo de acá, y 4 que va a ser este triángulo rectángulo de acá, ¿ya? Entonces algunos tal vez dirán de esa manera, pero para no complicarse con el desarrollo del problema, vamos a hacer primero el análisis de la figura número 2 y ahí vamos a descomponer, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos. Ahí está, ¿no? Análisis de propiedades de la figura número 2 en ejes locales. Entonces, ahí tenemos nuestros ejes locales, el eje U y el eje B, ¿ya? El eje U está coincidiendo junto con la inclinada, ¿no?, de 50 centímetros. Y el eje B, obviamente, es perpendicular. Entonces, ¿qué pasa si yo analizo de la siguiente manera? Entonces, esto es lo mismo que decir, vamos a rotar un cierto ángulo, es lo mismo que decir que nosotros podamos tener esta posición de nuestra figura, número 2, ¿no?
el eje horizontal en el eje U, el eje vertical, el eje B, coincide la inclinada de 50 centímetros con el eje U. Entonces, en esta posición es la que vamos a analizar nuestra figura número 2, ¿ya? En esta posición es la que vamos a analizar nuestra figura número 2. Entonces, para ello tenemos que encontrar el área, el centroide, momentos de inercia de esta figura número 2, momentos de inercia centroidales, y luego vamos a hacer rotación de ejes, ¿no? Entonces vamos con la geometría. Para comenzar, tenemos que determinar este ángulo alfa de inclinación acá, ¿no? Ese ángulo alfa, por trigonometría, si la hipotenusa es 16, acá está 16, esta misma distancia se repite acá, ¿no es cierto? Esta distancia inclinada de 16. El cateto opuesto será 10 centímetros. Entonces, la relación seno me va a permitir calcular lo que es el ángulo alfa. Entonces, alfa va a ser igual a ¿qué? Seno a la menos 1 o arcoseno del cateto opuesto, el 10 entre la hipotenusa, que va a ser 16. Esta es la hipotenusa, ¿no? 16. Entonces, haciendo eso, me sale un valor de 38.682 grados, ¿no? Este es el ángulo alfa. Este ángulo alfa es necesario calcular porque más adelante, de alguna manera, vamos a utilizar para hacer la rotación de ejes, ¿ya? La rotación de ejes. Entonces, tenemos ahí nuestro ángulo alfa. Otra característica muy importante, esta distancia m también vamos a poder determinar, o tenemos que determinar esta distancia m, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la relación trigonométrica coseno. Entonces, la distancia m es igual a ¿qué? A la hipotenusa, que viene a ser 16 centímetros, esta distancia inclinada, multiplicada por el coseno de este ángulo alfa. 16 coseno de alfa, 12.49 centímetros aproximadamente, ¿no? 12.49 centímetros aproximadamente. Bien, entonces, una vez determinando el punto de geometría, vamos a pasar a lo que es el cálculo del área del centroide respecto a estos ejes locales. Nuevamente les repito, análisis de propiedades de la figura número 2 en ejes locales. Entonces, lo que yo voy a determinar es el centroide respecto a estos ejes locales, al eje U y al eje B, así como también los momentos de inercia centroidales, ¿no? Los momentos de inercia centroidales en ejes locales. Nuevamente les repito, en ejes locales. Entonces, pasaremos a eso. Acá está, ¿no? Nuevamente tenemos nuestra figura número 2. Ahí está el eje U y el eje B, el sistema de referencia, en el cual nosotros tenemos que determinar. Vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí tenemos, ¿no?, nuestra figura número 2. El sistema de referencia, el eje U, el eje B, el ángulo alfa, eso hemos determinado. Entonces, aquí tenemos ejes centroidales, ¿no? El eje U y el eje B. Una vez determinado este centroide, va a aparecer los ejes centroidales, lo que les decía, el eje U y el eje B. Lo que nosotros tenemos que calcular es las distancias o las coordenadas centroidales de este punto, la coordenada de este punto centroidal, ¿no? Las coordenadas en X, en U en este caso y en B, ¿no? Entonces vamos a analizarlo de la siguiente manera. Fíjense que esta figura número 2 a la misma vez está compuesta por tres figuras. Bueno, yo lo voy a llamar así, por tres figuras. Fíjense, un rectángulo, y la parte que está acá blanca, un triángulo rectángulo y otro triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se compone la figura número 2. A este rectángulo lo que voy a hacerle es restar este triángulo rectángulo y también lo voy a restar este triángulo rectángulo, ¿no? Fíjense que la distancia m, esta distancia m, es la misma que de acá, la distancia horizontal, ¿no? Hasta este punto de acá, la distancia horizontal también es m. Y eso hemos determinado, 12.49, ¿no? Es la misma distancia. Entonces, acá un poco de geometría, hay que hacer un poco de trigonometría. Hemos utilizado para calcular esa distancia m y el ángulo alfa, ¿no? Entonces, así es como yo voy a analizar, ¿ya? De este triángulo rectángulo voy a restarle un triángulo rectángulo, de este rectángulo voy a restarle este triángulo rectángulo y también voy a restarle este otro triángulo rectángulo. Tienen la misma base, esos triángulos rectángulos tienen la misma base,
y también tiene la misma altura. La altura es de 10 centímetros, lo que dice acá, 10 centímetros. La base va a ser M, ¿no es cierto? Entonces tiene la misma base y la misma altura, solamente que está posicionado de diferente manera, ¿no? De diferente manera. Bueno, entonces pasaremos a calcular lo que es primero el área. El área, entonces determinamos, el área será igual a el área del rectángulo menos el área de los dos triángulos rectángulos, ¿no? El área del rectángulo, como base tenemos una distancia de 50 más una distancia m. Esta es una distancia m, ¿no? Es esta distancia que hemos calculado. Entonces, 50 más 12.49, eso es 62.49. Y está acá, ¿no? 62.49. Esa es la base del rectángulo. Por la altura es 10, ¿no? 10 centímetros. Menos, como ambos triángulos rectángulos son iguales, entonces, si yo uno estos dos de acá, imaginariamente, si yo uno estos dos de acá, voy a obtener un rectángulo también, ¿no? De base 12.49 y de altura 10. O pueden hacerlo si ustedes desean por separado. Menos un medio de la base por la altura y menos un medio de la base por la altura, ¿no? El resultado es el mismo, ¿no? El resultado va a salir el mismo. El área entonces me sale 500 centímetros cuadrados, ¿no? 500 centímetros cuadrados. O también pueden hacerlo de la siguiente manera. Multiplicar la base del paralelepípedo multiplicado por la altura, ¿no? 50 por 10, eso es 500 centímetros. Eso es 500 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces ya tenemos calculado lo que es el área, ¿ya? El área. Ahora pasaremos a lo siguiente. Vamos a determinar el centroide de esta figura, ¿no? De lo que está con color rosado. Entonces, si estamos hablando en el eje horizontal, el eje U barra centroidal, el eje U centroidal, ¿será igual a qué? Lo que está en el numerador son momentos estáticos, eso ya habíamos avanzado, ¿no? Hasta incluso en el video que se me ha dado explica que en la parte del numerador son momentos estáticos respecto al eje B, en este caso, respecto al eje B. Y lo que está en el denominador obviamente es el área de la figura compuesta, en este caso de la figura de color rosado, ¿no? Esta de acá, de la figura número 2. Entonces eso es 500. Ya hemos determinado anteriormente, ¿no? 500. Entonces, a ver, vamos. Momento estático del rectángulo, ¿no? Momento estático del rectángulo. El área es 62.49 por 10, eso es el área, y multiplicado por la coordenada X centroidal de ese rectángulo. Que viene a ser igual a ¿qué? A la base entre 2, ¿no? 50 más m entre 2. 50 más m es 62.49, esto de acá, la base, ¿no? Dividido entre 2 es 31.245, ¿no? Entonces es la mitad de la base, este valor. A eso yo tengo que restarle, ¿no? Empezaremos con este de acá. Sí, con este de acá. Entonces, un medio menos un medio de la base que es m es 12.49 por 10, la altura es 10, ¿no? La altura es 10, base por la altura de 10, y por su coordenada X centroidal. Su coordenada X centroidal respecto al sistema de referencia es la base entre 3, un tercio de la base. 12.49 entre 3, ¿no? Acá está. Vamos con el siguiente triángulo rectángulo. También hay que restar menos un medio de la base. La base es 12.49, la altura es 10, y su coordenada centroidal respecto a este sistema de referencia. Entonces, para eso tenemos que sumar la distancia de 50, y más 2 tercios de m, la distancia m, ¿no? 2 tercios de la distancia m, 2 tercios de 12.49, para llegar hasta su centroide de esta figura, de este triángulo rectángulo, ¿no? Para llegar hasta su centroide. Bien, ¿qué tenemos? No tenemos ninguna otra figura más. Esto hay que dividirlo entre 500, entre el área total de nuestra figura número 2. Y vamos a obtener que la coordenada en el eje U centroidal es 31.245 centímetros.
O sea, a partir de este origen, recorremos 31.245 en el eje U y sobre esa dirección se encontrará el centroide de la figura número 2. Vamos con el coordenada en el eje B. Entonces, lo propio, ¿no? Momentos estáticos respecto al eje X, o perdón, en este caso respecto al eje U, momentos estáticos respecto al eje U, y en el denominador tenemos el área, ¿no? Entonces, momentos estáticos respecto al eje U, de la primera figura del rectángulo, 62.49 por 10. Se copia lo mismo, ¿no? Porque es el área, se copia lo mismo, es el mismo. La coordenada Y, centroidal de ese rectángulo, o perdón, la coordenada en el eje B, centroidal. Eso va a ser la mitad de la altura. La mitad de 10, esto es 5, ¿no? Aquí está, esto es 5. Menos, vamos a restar el momento estático de este triángulo rectángulo. Menos 1/2 de la base es 12.49, eso es M, por la altura es 10, ¿no? La base es M y la altura es 10. Y su coordenada en el eje B, centroidal, es 2/3 de la altura. Hasta acá, ¿no? Hasta más o menos por acá. 2/3 de la altura. 2/3 de la altura de 10, menos, restamos el momento estático del otro triángulo rectángulo. Menos 1/2 de la base por la altura, el área es el mismo. De estos triángulos rectángulos, el área es el mismo. Su coordenada en el eje B, centroidal, 1/3 de la altura, ¿no? 1/3 de la altura de 10, eso es 10/3, ¿no? 1/3 de 10. No tengo ninguna otra figura más, lo divido entre 500 y me sale que en el eje B la coordenada centroidal es 5 centímetros, ¿no? Es 5 centímetros. Entonces ahí tengo las coordenadas del centroide de la figura número 2. Respecto a ejes locales, nuevamente les repito, respecto al eje U y al eje B, son ejes locales. Bien, ¿qué más tenemos que analizar acá? Tenemos que ver los momentos de inercia centroidales, ¿no? Los momentos de inercia centroidales. Vamos a recordar un poquito la fórmula que teníamos. Entonces, momentos de inercia centroidales. Tenemos ahí la fórmula. Ahí tenemos ahí la fórmula, ¿no? Es la misma también que utiliza el ingeniero, tal vez con otra simbología diferente, pero es la misma, ¿no? Es la misma. Bien, entonces de acá, inicialmente tenemos esta fórmula, ¿no? Para ejes globales. Entonces, no es más que aplicar la misma fórmula para ejes locales, lo que estamos haciendo acá, ejes locales. Entonces, fíjense, prácticamente no cambia nada, X cambia por U, y Y va a cambiar por B, ¿no? Por UB en este caso, ¿no? Entonces, no es más que asemejar, ¿no? A lo que nosotros tenemos en el problema, a este sistema de referencia, no es más que asemejarlo, ¿no? Entonces, una vez teniendo ya esta fórmula, vamos a poder determinar el momento de inercia respecto a estos ejes centroidales, respecto al eje U centroidal y respecto al eje V centroidal, ¿no? Respecto a esos ejes. Vamos entonces, esta es nuestra fórmula. Esta es nuestra fórmula, ¿no? A ver, para la primera figura, ¿qué es lo que tenemos? Antes mencionarles que cada figura está encerrada entre corchetes, ¿no? La primera figura es del rectángulo, de acá, del rectángulo. La segunda figura, obviamente tengo que restar, por eso está acá un signo negativo, tengo que restar. Entonces, lo que está entre corchetes viene a ser la figura esta de acá, del triángulo rectángulo, este de acá. Y por último, viene a ser, tengo que restar también el triángulo rectángulo de acá, ¿no? Entonces, entre corchetes está, ¿no? Entonces, entre corchetes, cada figura. La del rectángulo, el momento de inercia centroidal, nos guiaremos con la fórmula, el momento de inercia centroidal respecto al eje U, 1/12 de la base, en este caso es 50 más M, eso no olviden, 50 más M. La base es 62.49 por la altura al cubo. La altura es 10, ¿no? Por 10 elevado al cubo, más el área es 62.49 por 10, eso es el área, por, fíjense,
V centroidal de esa figura menos V centroidal de la figura compuesta, 5 centímetros, ¿no? En este caso, fíjense que ambos coinciden. El V centroidal del triángulo rectángulo es 5, la mitad de 10, ¿no? La mitad de la altura, eso es 5. Menos el eje o el V centroidal de la figura compuesta, eso es 5 también. Entonces 5 menos 5 coincide, esto se va a hacer 0, ¿no? Esto se va a hacer 0. Menos, abrimos corchete, el momento de inercia centroidal, en este caso de este triángulo rectángulo. 1 sobre 36 de la base. La base es 12.49, eso es m. Por la altura elevado al cubo, ¿no es cierto? 10 elevado al cubo. Más un medio, esto es el área, un medio de 12.49 por 10, eso es el área. Entre paréntesis tenemos V centroidal de esa figura, del triángulo rectángulo. Eso es, V centroidal es 2/3 de 10, ¿no? 2/3 de 10. 2/3 de nuestra altura, de la altura que en este caso es 10. 2/3 de 10. Menos el V centroidal, pero de la figura compuesta. Menos 5, ¿no? Menos 5. Lo cierro entre paréntesis, lo elevo al cuadrado, ¿no? Lo elevo al cuadrado. Esta fórmula no es más que una variación de lo que es el teorema de Steiner, ¿no? No es más que eso, esta fórmula de acá que tenemos. No es más que una fórmula de la variación de Steiner. Bien, entonces, tengo que restar el otro triángulo rectángulo, este de acá, ¿no? Menos, abro corchete, 1 sobre 36 de la base es 12.49, eso es m. Es la misma distancia, ¿no? M de acá abajo, la base. Por la altura al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo, más un medio de la base por la altura, 12.49 por 10, entre paréntesis, V centroidal de esa figura, de este triángulo rectángulo. Eso es 1/3 de la altura, 1/3 de 10, acá está, ¿no? 1/3 de 10. Menos el V centroidal de la figura compuesta, 5, menos 5, elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, ya tengo para cada figura, ¿no es cierto? Aplicando la fórmula, me queda reemplazar en la calculadora y voy a obtener este valor de acá. Esto es 4.166.667 centímetros cuartos. Esas son sus unidades, ¿no? Eso no hay que olvidarse. Las unidades de los momentos de inercia son unidades elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces tenemos ahí el momento de inercia de esta figura número 2 respecto al eje U centroidal, ¿no? Este es el momento de inercia. Nos falta momento de inercia respecto al eje B centroidal. Entonces, eso haremos. Entonces, ahí tenemos nuevamente nuestra figura número 2, el rectángulo tenemos ahí, del cual tenemos que restar los triángulos rectángulos que tenemos acá, y vamos a utilizar esta fórmula para el eje B, ¿no? Para el eje V, en este caso. Entonces, el momento de inercia respecto al eje V centroidal es igual a la sumatoria. Esta fórmula ya la conocemos, ¿no? Ya la conocemos. Esta de acá viene a ser el momento de inercia centroidal respecto al eje V, pero de cada figura, ¿no? A sub I, el área de cada figura. U sub I, barra. Esto viene a ser la coordenada centroidal en el eje U, pero de cada base. De cada figura, en este caso, ¿no? De cada figura. Menos la coordenada centroidal, pero en este caso ya es de la figura compuesta. ¿Ya? En este caso ya es de la figura compuesta. Eso es lo que hemos hallado acá, ¿no? Eso es lo que hemos hallado acá. U barra 31.245, ¿no? Entonces eso tenemos que reemplazar. Vamos entonces. Aplicamos momento de inercia centroidal respecto al eje D del rectángulo. En el primer corchete, ¿no? En el primer corchete. 1 sobre 12 de la base elevado al cubo, 50 más m, eso es 62.49 elevado al cubo, multiplicado por la altura. La altura es 10, ¿no? Por la altura que es 10. Más el área, 62.49 por 10, y entre paréntesis tenemos la coordenada U centroidal
de el rectángulo. Eso viene a ser la mitad de la base, la mitad de 62.49, la mitad de la base. Eso es 31.245, ¿no? Menos la coordenada U centroidal, pero en este caso de la figura compuesta. A ver, vamos a ver. De la figura compuesta, la coordenada U centroidal, 31.245. Entonces, eso es lo que yo tengo que copiar en mi fórmula. 31.245 elevado al cuadrado, ¿no? Cierro corchetes, eso es para la primera figura, para el rectángulo. Vamos con este triángulo rectángulo. Menos, abro corchete, 1 sobre 36 de la base elevado al cubo, en este caso es m elevado al cubo, multiplicado por la altura, en este caso es 10, más el área, 1/2 de 12.49 por 10, entre paréntesis, ¿qué tenemos? U centroidal de esa figura. En este caso va a ser m entre 3, ¿no? La base m dividido entre 3, 12.49 entre 3, menos de acá, el u centroidal de la figura compuesta. En este caso es 31.245. Este valor de u centroidal se repite para cada figura, ¿no? Esto es de manera general, este u centroidal o u barra. Entonces, menos 31.245 lo elevamos al cuadrado, cerramos corchete. Vamos a restar el siguiente triángulo rectángulo, este de acá. Menos, abrimos corchete, 1 sobre 36 de la base, ¿ya? De la base elevado al cubo. La base viene a ser m, ¿no? 12.49 elevado al cubo por 10, que viene a ser la altura, más 1/2 de 12.49 por 10, eso es el área. Entre paréntesis, ¿qué tenemos? U centroidal de este triángulo rectángulo. Eso es 50, la distancia de 50, más 2/3 de m, más 2/3 de m, ¿no? M es 12.49. Menos el U centroidal de la figura compuesta, 31.245. Eso es común para todas las figuras, ¿no? Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, cerramos corchete. Entonces ya tenemos ahí las tres figuras. Entonces de acá obtenemos el valor de 110.666.671 centímetros cuartos, ¿no? Obtenemos ese valor. Bien, compañeros. A ver, tenemos menos de un minuto aproximadamente. Preguntas hasta aquí, compañeros, antes de comenzar la siguiente sesión. Hago una preguntita. En este caso, está dando la figura, digamos, como compuesta y supongo que lo vas a rotar luego. ¿Esta parte de la rotación es necesariamente obligatoria en el examen, digamos, o podemos aplicar otro método? Porque en la figura inicial, por ejemplo, podemos, según yo, hacerlo sin rotación de un rectángulo grande, quitándole dos triángulos y podríamos llegar a lo mismo. Sí, va a ser lo mismo, ¿ya? Pero no siempre se va a tener de esa manera, ¿ya? Sí o sí van a tener que hacer rotar, ¿ya? Sí o sí van a tener que hacer rotar. Hay segmentos circulares, en el examen del anterior semestre, en el primer parcial ha entrado un segmento circular, entonces tendrían que haber hecho rotar, sí o sí, ¿ya? Para ustedes, lo que su compañero ya lo ha adelantado, para ustedes esa va a ser la tarea, entonces más adelante les voy a indicar. De otra manera, ustedes van a calcular los momentos de inercia y les tienen que salir los mismos valores. Aplicando, a ver, vamos a la primera figura. A ver, mejor al final les voy a explicar, ¿ya? Cómo tienen que hacer para poder determinar los momentos de inercia. De otra manera, por otro camino van a ir, ¿ya? Bien, compañeros, entonces tenemos menos de un minuto. Les voy a mandar el enlace de la siguiente sesión. Buenas noches, una preguntita. Dime. ¿No sería más fácil el triángulo que está sobresalido meterlo a la otra parte y hacerlo como un rectángulo? Porque salen los mismos valores ahorita calculada en la calculadora, sacando por los
Bien, entonces lo que teníamos, ¿no? Eso ya hemos encontrado, 110.667.671 centímetros cuartos, ¿no? Vamos con el producto de inercia. El producto de inercia, como he visto que han captado la mayor parte de ustedes, entonces esto un poquito lo voy a acelerar, ¿ya? Entonces, para el producto de inercia, fíjense que para el primer término, el producto de inercia, como estamos hablando de un rectángulo, el producto de inercia es cero, ¿no? Es cero acá. Pero tenemos que considerar esta parte, ¿no? De acá. Más el área, 62.49 por 10, entre paréntesis, estos valores de acá, ¿no? La diferencia de coordenadas centroidales, ¿no? Esto ya habíamos conocido más antes, ¿no? Este de acá, fíjense que esta se repite acá, ¿no? Este de acá se repite acá en la fórmula. Y la del anterior también se repite. A ver, vamos a adelantar. Este de acá, fíjense, coordenadas, la diferencia de coordenadas en el eje B, ¿no? Centroidales, en el eje V. Entonces, esos dos se repiten y no es más que copiar, ¿no? No es más que copiar. Fíjense, por ejemplo, para la figura 1, acá, la diferencia de coordenadas centroidales en el eje U, 31.245 menos 31.245. Eso la he sacado de acá, la he copiado, ¿no? Prácticamente la he copiado. Es la misma que de acá, en la fórmula, ¿no? Simplemente que este está elevado al cuadrado y este de acá no, es la misma. Y de la anterior ecuación de momento de inercia también voy a copiar esta diferencia, ¿no? 5 menos 5. Para la segunda figura, menos, abro corchete, la figura está dispuesta de esta manera. Fíjense, esta figura, ¿no? Lo que estoy restando. Entonces, el producto de inercia es 1 sobre 72 de la base al cuadrado por la altura al cuadrado. Este puede tener valor positivo o negativo. Para eso tenemos que recurrir a la tabla de acá. Voy a mostrarles, por favor, el documento en PDF. Bien, entonces tenemos esta tabla de acá, ¿ya? Esta tabla de acá, a ver, buscaremos dónde está el triángulo. Entonces tenemos acá, ¿no? Este es el triángulo rectángulo. Este está con negativo, ¿no? Está con negativo. A ver, el signo del momento de inercia dependerá de la posición del triángulo rectángulo. Si nosotros tenemos acá un sistema de referencia, esto también ya lo han debido avanzar con el INGE. Si nosotros tenemos acá un sistema de referencia, acá, y nos vamos a trazar triángulos rectángulos en cada cuadrante. ¿Ok? Entonces, en cada cuadrante nos trazamos los triángulos rectángulos. Ahí tenemos en el primer cuadrante, en el segundo, y este en el cuarto, ¿no? Cuarto cuadrante. Ahí está la disposición que se puede tener de los triángulos rectángulos. Esto también aplica a lo que es circunferencias, ¿no? Esto también aplica a lo que es circunferencias. A ver, de color verde también vamos a hacerlo las circunferencias. Acá. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí. A ver, esto lo vamos a hacer, luego lo vamos a hacer esto. Ya, entonces, esa es la disposición de triángulos rectángulos que se puede llegar a tener. Los signos que acompañan para el producto de inercia a este posicionamiento son los siguientes. Este de acá es negativo. Este también es negativo. Este será positivo. Y este también va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, fíjense como acá en la tabla yo tengo dispuesta de la siguiente manera. Acá, ahí recorreremos. Fíjense que esta está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, cuando está en el primer cuadrante, el producto de inercia tendrá un signo negativo. Y es precisamente lo que está ocurriendo. El producto de inercia centroidal menos 1 sobre 72 de b al cuadrado por h al cuadrado, ¿no? Tiene signo negativo. Ahora, en nuestro caso, la posición del triángulo rectángulo es de esta manera, ¿no? De esta manera de acá, en el cuarto cuadrante. Entonces, el valor o el signo del producto de inercia es positivo, ¿no? Es positivo. A ver, fíjense, este es la posición del triángulo rectángulo, la disposición, y esa es la que tenemos en los dos triángulos rectángulos que se presenta en el problema, ¿ya?
Vamos, entonces, fíjense, acá está, ¿no? Esa posición y acá también esa misma posición. O bueno, este está de esta manera, ¿no? A ver. El segundo triángulo rectángulo. Positivo también, sí. De esta manera. Es positivo, ¿no es cierto? Es positivo, ¿ya? Acá es un poco complicado de manejar acá, pero también es positivo. Y lo mismo ocurre para cuartos de circunferencia, ¿ya? Vale decir para esto de acá, para este cuarto de circunferencia. Primer cuadrante es negativo. Segundo cuadrante será positivo. Tercer cuadrante, acá abajo, en la parte inferior izquierda, será negativo. Y el cuarto cuadrante, en la parte inferior derecha, acá, será positivo, ¿no? Entonces, son cruzados los signos. Positivo, positivo, y negativo acá, y negativo acá, ¿no? Entonces, continuaremos. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, positivo de ambos triángulos rectángulos son positivos, el signo del producto de inercia. 1 sobre 72 de la base que es m, 12.49 al cuadrado por la altura al cuadrado. Más el área es todo esto de acá. Y esto, como les dije, simplemente voy a copiar porque esto ya había determinado esta diferencia, ¿no? Ya he realizado acá arriba, en la anterior ecuación también, entonces simplemente les voy a copiar. Menos la siguiente figura, menos 1 sobre 72, también es positivo, habíamos dicho, 12.49 al cuadrado por 10 al cuadrado, más el área, este viene a ser el área, y lo que está entre paréntesis también voy a copiar para esa figura, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver, la diferencia en el eje U centroidal, de las coordenadas U centroidal, 50 más todo esto de acá, estoy copiando simplemente, ¿no? Menos 31.245. Este de acá es el mismo de acá. Entonces, de la anterior ecuación también voy a copiar lo mismo acá. Cierro corchetes, entonces voy a poder determinar el producto de inercia. 5.204.167 centímetros cuartos, ¿no? Entonces, ya he determinado los momentos de inercia respecto a coordenadas centroidales de la figura número 2, ¿no? De la figura número 2. Pero esto obviamente está en ejes locales, ¿no? En el eje U y en el eje B. Esto tengo que llevarlo a ejes globales, y eso es lo que vamos a hacer acá. Análisis de propiedades de la figura número 2 en ejes globales. Entonces, a partir de estos ejes locales, el eje U y el eje B, yo tengo que llevarlos a ejes globales, ¿no? Primero anotamos las propiedades en ejes locales. La coordenada U centroidal, V centroidal, los momentos de inercia centroidales, y yo tengo que llevarlos, lo que les dije, a estos ejes globales, al eje horizontal y al eje vertical, al eje X barra y al eje Y barra. Estos ejes también son centroidales, ¿no? Solamente que están rotados un cierto ángulo. Bien, entonces, para ello, tengo que determinar este ángulo de rotación θ. Y fíjense que θ está formado por el eje U y la horizontal. Entonces, el eje U es paralelo a esta distancia de 50 metros. Entonces, el ángulo θ también estará formado, la horizontal, con esta distancia inclinada de 50 centímetros, ¿no? Ahí está θ. Entonces, determinaremos θ, que va a ser el ángulo de rotación de nuestros ejes. Entonces, θ va a ser igual a ¿qué? 90 menos alfa. Si ya he determinado alfa, entonces tengo que restarlo 90 menos alfa, ¿no? Eso me resulta 51.318 grados. Acá tengo el ángulo alfa, ¿no? Entonces, θ va a ser ese valor, pero fíjense qué es lo que está sucediendo acá. Fíjense que las coordenadas locales, el eje U y el eje V, van a llegar a las coordenadas globales o al sistema global cuando el ángulo de rotación será en sentido anti-horario, horario, ¿no? Este es horario. Entonces le corresponderá un signo negativo a ese ángulo de rotación. Eso es lo que habíamos dicho en la primera clase, ¿no? Le corresponderá un signo negativo. Entonces, vale decir, entonces anotaremos acá que θ es igual a menos 51.318 grados. Si la rotación fuese antihoraria, el signo sería positivo del ángulo. Como acá es horaria, le corresponde signo negativo, ¿no? Si fuese antihoraria, esto sería positivo. Como es horaria, signo negativo. Menos 51.318 grados, ¿no?
Entonces, con este signo yo tengo que reemplazar en las fórmulas para poder determinar momentos de inercia para rotación de X, ¿no? Vamos entonces primero con el centroide, ¿no? Habíamos determinado centroide, estas coordenadas centroidales respecto al eje, en este caso va a ser respecto al eje U, que estaba acá, y respecto al eje B, ¿no? Son estos valores. Pero respecto al eje X y al eje Y, van a ser los siguientes, ¿no? X barra, utilizamos las fórmulas para rotación de ejes en coordenadas. Entonces reemplazamos valores, ¿no? X barra va a ser igual a U 31.245 por el coseno de menos 51.318, negativo, ¿no? Más coordenada V, 5 por el seno de menos 51.318. Entonces en el eje X yo tengo una coordenada de 15.625 centímetros. Esa es la distancia, esta distancia que se los voy a dibujar acá. Este viene a ser el eje X y este de acá viene a ser el eje Y, ¿ya? Este de acá viene a ser el eje Y. Entonces eso voy a dibujar, este es el eje Y y esto viene a ser el eje X, ¿no? Entonces lo que yo estoy calculando, ese X barra, va a ser precisamente esta distancia de acá. A ver. Esta distancia horizontal, ¿no? A ver. Esa distancia horizontal. Esto es X barra. Eso vale 15.625 centímetros, ¿no? Vamos con el eje Y barra. Utilizamos la misma fórmula. Eso habíamos determinado. Estas fórmulas ya se han deducido en la primera clase. Entonces de acá voy a poder determinar lo que es Y barra, 27.516 centímetros. Esa distancia viene a ser precisamente esta altura, ¿no? Esta altura de acá. A ver, vamos a dibujar. Esta altura de acá, ¿no? Esta altura. Esa altura viene a ser 27.516. Entonces, esas son las coordenadas centroidales respecto al sistema de referencia X y Y, respecto al sistema de referencia global, o respecto a ejes globales, ¿ya? Tomando en cuenta como origen del sistema de coordenadas este punto de acá, ¿no? Este punto de acá. Bien, entonces, vamos con los momentos de inercia centroidales. Para eso ya tenemos fórmulas, ¿no? Ya tenemos fórmulas. Entonces, respecto al eje X barra, porque estamos considerando el eje global, el sistema de referencia global, X barra y Y barra. Para calcular el momento de inercia respecto al eje X barra, utilizamos esta fórmula, ¿no? No es más que una variación de lo que habíamos deducido en la primera clase, ¿no? Es similar, solamente estamos cambiando simbología, nada más, ¿ya? Entonces, los valores tengo acá, ¿no? Para poder determinar el momento de inercia X barra. Los valores tengo acá, ¿no? Solamente es reemplazar. El ángulo θ, no se olviden que tiene que reemplazarse con su signo, menos 51.318, ¿no? Entonces, una vez reemplazando, me va a salir el momento de inercia respecto al eje X barra. Me va a salir un valor de 74.143.233 centímetros cuartos, ¿no? Ese es momento de inercia respecto al eje X centroidal barra, ¿no? Respecto al eje Y centroidal, o Y barra, acá, también tenemos la fórmula. Estamos cambiando simbología, nada más. Se puede aplicar esta fórmula. Entonces, el ángulo es negativo. También θ acá, ¿no? Esto es negativo. Entonces, no se olviden de reemplazar con este negativo. Y me sale un valor de 40.690.104 centímetros cuartos, ¿no? Ese es el valor del momento de inercia respecto al eje Y barra. El producto de inercia, también lo propio, ¿no? Tenemos esta fórmula. El ángulo θ siempre con su signo negativo y me sale un valor de 50.821.925 centímetros cuartos. Ahora sí, recién ya tengo estos valores de los momentos de inercia en ejes globales, en el eje horizontal y en el eje vertical. Y ese era mi objetivo, ¿no? Poder llegar a momentos de inercia centroidales respecto a ejes globales. Ese era mi objetivo. Ahora recién yo puedo incluir más la otra figura, el triángulo rectángulo de acá, ¿no? La figura número 1 en este caso. Entonces voy a poder incluir para poder determinar los momentos de inercia principales de toda la figura compuesta, de la figura 1 y de la figura 2, ¿no?
Vamos a hacer eso entonces. De acá esta parte lo vamos a borrar. Esta nos está perjudicando, este de acá. Listo. Continuaremos entonces. Propiedades de la figura compuesta. Obviamente esto es en ejes globales, ¿no? En ejes globales. Entonces, vamos. Aquí está el eje X y acá está el eje Y, ¿no? En este caso estamos tomando como punto de referencia el origen en esta esquina, en este vértice del triángulo rectángulo, ¿no? Bien, entonces, lo que teníamos al inicio, ¿no? Esta se compone de la figura 1 y más nuestra figura número 2, ¿no? Y acá. El área vamos a determinar de la siguiente manera. El área para esta figura número 2 habíamos determinado que es 500, ¿no? El área de la figura número 1, un medio de 30, que es la base por la altura 16. Eso es 740 centímetros cuadrados. Centroide de la figura compuesta. X barra va a ser igual a ¿qué? Momento estático respecto al eje Y, dividido entre el área total, 740. Entonces, momento estático. La primera figura, la figura número 1. El área, un medio de 30 por 16, ese es el área, por la coordenada X centroidal. Eso es 2/3 de 20, hasta por acá, ¿no? Más o menos, 2/3 de 20. Eso es 20 centímetros, ¿no es cierto? Porque esto es 10 más 10 más 10, eso es 30, entonces 2/3 será 20. Acá está, ¿no? 20. Más el área de la segunda figura, esto es 200, el área de esta figura es 500, y entre paréntesis voy a anotar la coordenada centroidal respecto a este origen, ¿no? X centroidal respecto a este origen. Entonces, fíjense que anteriormente yo tenía, respecto a este sistema de referencia, respecto a este punto de acá, en esta esquina inferior, una coordenada X centroidal de 15.625, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? La distancia horizontal. Desde el centroide hasta esta esquina inferior. La distancia horizontal. 15.625. Entonces, a esa distancia de 15.625, yo tengo que sumarle ¿cuánto? 30 centímetros. Porque mi nuevo sistema de referencia, el origen está en este vértice. Entonces, 30 más 15.625, ¿no? Lo divido entre el área total, eso me sale 37.314 centímetros. Viene a ser la coordenada X centroidal de la figura compuesta. Vamos con Y barra. El área, momentos estáticos en el numerador, momentos estáticos respecto al eje X, en este caso, eso es un medio del área, o no, este es el área, un medio de 30 por 16 de la figura número 1, por la coordenada Y centroidal. En este caso de la figura número 1 esta es una altura de 16, no se olviden, eso es 1/3 de 16, ¿no? 1/3 de 16. Más el área de la figura número 2, eso es 500, por la coordenada Y centroidal. Entonces, retrocederemos un poquito atrás. La coordenada Y centroidal, en este caso, respecto al horizontal, esa coordenada es 27.516, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo que anotar acá. 27.516. Aquí está, ¿no? 27.516. La coordenada Y centroidal de la figura número 2. Dividido entre el área total, ¿no? 740. Esto me resulta 20.322 centímetros. Entonces, estas son las coordenadas del centroide de esta figura compuesta, ¿no? Vamos con los momentos de inercia centroidales. Nuevamente vamos a hacer uso del teorema de Steiner, o bueno, una variación del teorema de Steiner, ¿no? De la fórmula que habíamos definido anteriormente. Entonces, vamos a aplicar acá directamente, ¿ya? Directamente. Entonces, tenemos acá para la figura número 1, el momento de inercia respecto al eje X centroidal, eso es de tablas, esto viene de tablas, 1/36 de la base que es 30 por la altura 16 al cubo, ¿no? Más un medio, esto viene a ser el área, un medio de 30 por 16. Entre paréntesis tenemos la coordenada Y centroidal de este triángulo rectángulo. La coordenada Y centroidal será 1/3 de la altura de 16. 1/3 de 16. Menos la coordenada Y centroidal, pero de la figura compuesta. Y en este caso es 20.322 al cuadrado, ¿no?
más nuestra segunda figura, el momento de inercia respecto al eje X centroidal. ¿Dónde está? Eso habíamos determinado anteriormente en ejes globales. El momento de inercia respecto al eje X centroidal, 74.143.233. Eso entonces copiamos acá, ¿no? 74.143.233. Ese es el momento de inercia X centroidal. Más el área es 500, entre paréntesis anotamos la diferencia de coordenadas y es centroidal. De esa figura es 27.516, de la figura número 2, menos la coordenada centroidal de la figura compuesta 20.322. Eso es común, ¿no? Para las dos figuras. Lo elevamos al cuadrado y esto nos resulta un valor de 157.351.815 centímetros cuadrados, ¿no? Bien, entonces de esa manera obtenemos el momento de inercia respecto al eje X centroidal. Esto ya es un resultado de la figura compuesta, de la figura 1 más la figura 2, ¿no? Vamos entonces con el momento de inercia respecto al eje Y centroidal. Lo propio, ¿no? 1 sobre 36 de 30 elevado al cubo por 16. En este caso no tenemos la gráfica para guiarnos, pero bueno, esto es la base del triángulo rectángulo, ¿no? 30 elevado al cubo por la altura que es 16, más un medio, esto es el área, por coordenada X centroidal. La diferencia de X centroidal, ¿no? De esa figura es 20 menos X centroidal de la figura compuesta, 37.314, ¿no? Elevado al cuadrado. Eso es de la primera figura. Vamos con la segunda. Momento de inercia respecto al eje Y. Entonces, eso habíamos determinado anteriormente. Momento de inercia respecto al eje Y, de la figura número 2. 40.690.104. Entonces, eso es lo que copiamos. Eso es lo que copiamos acá, 40.690.104. Más el área. Y acá está la diferencia de coordenada X centroidal, ¿no? Primero de la figura número 2. Eso tenemos acá, ¿no? Coordenada X centroidal de la figura número 2. Esto es la figura número 2. De acá voy a rescatar este valor. Esta suma, 30 más 15.625. A eso yo tengo que restarle este valor, menos 37.314. Entonces, 30 más 15.625 menos 37.314, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo aquí el momento de inercia respecto al eje Y centroidal de la figura compuesta. Siguiente, voy a determinar el producto de inercia, ¿no? El producto de inercia respecto a ejes centroidales. La primera figura, entre corchete, ¿no? Por fórmula, esto es 1 sobre 72, ¿no? Fíjense que acá nuestra figura número 1, acá, esta figura número 1, está en el segundo cuadrante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les había dicho cuando se encuentra en el segundo cuadrante? A ver, tenemos ahí, vamos a hacerlo de manera rápida. Entonces, es un poco complicado de acá. Vamos a dibujar entonces las diferentes posiciones que puede haber de los triángulos rectángulos. Está por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos indicado? En el primer cuadrante el signo es negativo. Esto es positivo, negativo y positivo, ¿no? Entonces, el signo del producto de inercia, como está en el segundo cuadrante, tiene la misma posición, será positivo, el signo, ¿no? Para el producto de inercia. Entonces, vamos a considerar ese signo positivo y continuaremos. Esto ya hemos determinado. Este de acá, ¿no? 1 sobre 72 es positivo, de la base al cuadrado por la altura al cuadrado, más un medio, este es el área. Esta diferencia de coordenadas centroidales, esto ya copiamos de lo que habíamos tenido anteriormente, más, abrimos corchete, el producto de inercia de la figura número 2. El producto de inercia de la figura número 2 habíamos determinado, ¿no? Respecto a ejes globales, ¿no? Respecto a ejes globales. 50.821.925 centímetros cuartos.
Entonces, eso es lo que tenemos acá, 50.821.925. Más el área, eso es 500. Esta diferencia también ya tengo de acá, simplemente es copiar. Fíjense, 30 más 15, todo lo que está entre paréntesis, estoy copiando acá. Y esta otra diferencia, pues, del anterior momento de inercia respecto al eje X, ¿no? Copio lo mismo. La diferencia de coordenadas centroidales. Entonces, voy a obtener este valor, 146.199.898 centímetros cuartos. Este es el producto de inercia, ¿no? Bien, entonces ya hemos determinado los momentos de inercia respecto a ejes centroidales o los momentos de inercia centroidales de la figura compuesta. Vamos con los momentos de inercia principales porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Del problema. Vamos entonces con los momentos de inercia principales. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Primero vamos a determinar el ángulo de rotación, ¿no? El ángulo de rotación. Entonces, con esta fórmula, ¿no? El ángulo de rotación para ejes principales, un medio de arco tangente, menos 2 el producto de inercia, aquí la diferencia de momentos de inercia centroidales, ¿no? Entonces vamos a reemplazamos datos acá en esta fórmula y me sale un valor de 44.822 grados, ¿ya? Esto es grados. Uno se ha sumado ahí, ¿no? Un grado. De acá el símbolo. 44.822 grados. Ese es el ángulo de rotación. Entonces, en las fórmulas, para determinar momentos de inercia principales, voy a reemplazar ese ángulo de rotación. Fíjense que este es positivo, por lo que los ejes van a rotar en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, reemplazamos este valor con su signo positivo acá, ¿no? Y acá. Este momento de inercia IX barra, eso habíamos determinado en la anterior diapositiva. Momento de inercia respecto al eje Y centroidal, tenemos acá. El producto de inercia también hemos determinado recientemente, entonces solo es reemplazar, ¿no? Los valores. Entonces, IX principal me va a salir 12.059.359 centímetros cuartos. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Para el eje... A ver, Diego Raúl Barreta, tal vez quiera preguntar algo, ha levantado la mano. No, nada, ingeniero. Nada, auxiliar, me he equivocado. Va a disculpar. Ya, listo. Entonces, acá tenemos, ¿no? La fórmula para poder determinar el momento de inercia Y principal, ¿no? Entonces, utilizamos la fórmula, esta ya habíamos deducido también anteriormente, ya con el ingeniero también ya lo han debido de hacer. Entonces, reemplazamos el ángulo de rotación, alfa principal. Estos valores, los momentos de inercia ya hemos calculado recientemente, ¿no? Entonces, simplemente es reemplazar, ¿ya? Entonces, reemplazamos y el momento de inercia en el eje Y principal me sale 304.464.824 centímetros cuartos. ¿No es cierto? Entonces, uno será el mínimo, lo que les decía, y el otro será el máximo. Fíjense que acá el momento X principal, en el eje X principal, será el mínimo, y este de acá será el máximo. Fíjense, este es menor a estos valores de acá, a este y a este de acá, es menor, a este de acá, es menor, ¿no es cierto? Este es 157.000 y este de acá es 159.000, entonces esto apenas es 12.000, ¿no? Es menor. Y este es mayor. El otro era 157, esto es 159 y esto es 304, es mayor, ¿no? Entonces, una manera de verificar es observando eso, ¿no? Que este será menor a los momentos de inercia que habíamos determinado anteriormente y este será mayor a los momentos de inercia, ¿no? Entonces hay un máximo y un mínimo. El producto de inercia, obviamente, en estas condiciones va a ser cero, ¿no? En ejes principales el producto de inercia es cero. Entonces, esto yo puedo representarlo mediante una gráfica, ¿no? Una última gráfica. Tengo ahí la figura compuesta. Ahí tengo los ejes centroidales. Los momentos de inercia respecto a estos ejes son estos de acá que yo he determinado. El momento de inercia respecto al eje Y barra, respecto a este eje Y centroidal. En la anterior diapositiva estaba el momento de inercia respecto a este eje X barra o eje X centroidal. Y el producto de inercia, ¿no? Respecto a estos ejes, al eje X barra y al eje Y barra.
Y lo que hemos determinado es el ángulo de rotación, ¿no? De 44.822 para ejes principales. Entonces tengo ahí los ejes principales. Este será el eje X principal y este será el eje Y principal. Siempre el ángulo de rotación se mide a partir del eje X barra, ¿ya? A partir de este eje X barra. El ángulo es 44.822. Entonces, ese ángulo se puede graficar acá. Este es el alfa principal y esto es 44.822. Lo que les decía, ¿no? La rotación es antihoraria. Esto es positivo. Por lo tanto, la rotación es antihoraria. Y acá se ve con seguridad que el eje X barra está, el sistema de referencia X barra y Y barra está rotando un ángulo antihorario, ¿no? Y esto es positivo. Y ahí tenemos el eje X principal y el eje Y principal, ¿no? Entonces, respecto a estos ejes principales, el eje X principal y el eje Y principal, yo he calculado los momentos de inercia respecto a ejes principales, ¿no? Respecto a los ejes de color azul, ¿no? Lo que está acá. Entonces, uno será eje débil, lo que sucede que acá, 12.059.359 es un valor mínimo. Este será el eje débil, el eje X, y el eje Y principal será nuestro eje fuerte, porque ahí tenemos mayor inercia, ¿no es cierto? Mayor momento de inercia. 304.464.824. Este es el eje fuerte y este es el eje débil, ¿no? Entonces, de esa manera se resuelve este tipo de problemas con rotación de ejes. Bien, compañeros, entonces, a ver, alguna pregunta que tengan ya de esta parte de la resolución. Hasta mientras que vayan pensando en sus preguntas, a ver, les voy a mencionar la tarea que ustedes van a tener. Lo que les decía, ¿no? Acá pueden sacarse una foto, qué sé yo. Entonces, el enunciado es el mismo, ¿no? Van a determinar los momentos de inercia principales, pero considerando esta composición de figuras. Acá, no es hasta ahí, ¿no? Vamos a borrar esto. Más o menos está por ahí, ¿no? Entonces, fíjense que acá ustedes van a tener acá ¿cuántas figuras? Una, dos, una que va a ser el triángulo rectángulo. El rectángulo va a ser 2. Este triángulo rectángulo va a ser 3. Este otro triángulo va a ser 4. Entonces tienen 4 figuras, ¿no? 4 figuras. Una de acá, el rectángulo y los 2 triángulos rectángulos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, van a seguir ese camino para poder determinar los momentos de inercia principales, ¿no? Les tienen que salir lo mismo les tiene que salir, ¿no? Solo que va a afectar acá, tal vez puede afectar la parte de los redondeos en los decimales, pero prácticamente les tiene que salir el mismo resultado. Bien, compañeros, entonces, esa es su tarea. El enunciado es el mismo, solamente que van a seguir ya este camino, ¿ya? Van a descomponer esta figura compuesta en 4 figuras, ¿no? El triángulo rectángulo, el rectángulo de acá, y los 2 triángulos que yo tengo acá, ¿no? Este y este de acá. Entonces son 4 figuras. ¿Alguna pregunta, compañeros, antes de que finalice la clase? Tenemos 2 minutos. ¿Alguna pregunta que tenga? Sí. A ver, lo dejaremos para el día lunes, ¿ya? Entonces, para el día miércoles, les daré una semana, para el día miércoles que sea esto. Con verificación, más ¿sí? O sea, como les digo, mediante este camino, ustedes van a llegar a resultados de momentos de inercia principales. Y ustedes tienen que comprobar con estos que nosotros hemos calculado, siguiendo este camino, ¿no? De acá. Tienen que llegar a estos resultados de acá, ¿no? A este de acá, 12.059.359. Tienen que llegar acá. Entonces, esa va a ser su verificación. Lo que ustedes vayan a calcular, tienen que sacar estos resultados de acá. Esa va a ser su verificación. Ahora pueden hacerlo también en AutoCAD, pero no es necesario, ¿ya? Lo que les estoy pidiendo es que practiquen. El objetivo es que practiquen, vayan practicando, porque en el examen, ya al menos, siempre es mejor, ¿no? Saber los conceptos básicos y poder hacerlo manualmente que hacerlo con programa, con AutoCAD,
y otros programas, ¿no? Eso, compañeros, ya entonces para el día miércoles la tarea. Al Classroom nomás, ¿no? Sí. Practicados. Si a Classroom se les voy a habilitar fecha para que entreguen, entonces ahí nomás lo suben. Listo. Otra pregunta, compañeros, que quiero hacerles. ¿Hasta dónde han llegado en el avance con el ingeniero? El capítulo 2 ya estamos haciendo con el ingeniero. Grado hiperstático están entrando. Sí, Auxi, pero nos Sí. falta solo con Z hemos avanzado, sí. Y mañana no vamos a pasar, ha dicho. Bueno, compañeros, entonces el miércoles nosotros vamos a entrar con grado hiperstático. Voy a tratar de subirles el examen del